Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. Febrero a abril de 1813. Con qué extraño séquito de emociones viene a mí, desde el pasado, la mañana lluviosa y gris del día siguiente a nuestra victoria. Todo lo ven mis pupilas como lo vieron entonces, un chaparrón descarga sobre el ensangrentado campo, el ejército victorioso permanece formado en las afueras de Salta, y yo, su general, grave y taciturno. Una compacta multitud aguarda en las inmediaciones, para asistir al momento en que abandone la plaza el que fuera altivo ejército del Perú, caído y humillado ahora, dando cumplimiento a la capitulación de la víspera. Hacia las 9 de la mañana los realistas comienzan a salir bajo la llovizna, y se los recibe según lo convenido, con honores de guerra. Avanzan en columna, a tambor batiente y con banderas desplegadas, los jefes de los batallones a sus cabezas. A cierta distancia hacen alto. La multitud asiste en silencio a estos movimientos, no se oye más que el redoblar de los tambores y las escuetas órdenes de los oficiales, silencio terrible, que eriza la piel. El ejército vencido, con sus banderas y estandartes mojados por la lluvia, hace desplegar el batallón que marcha el primero. Sus integrantes desfilan frente a nosotros entregando en mano, hombre por hombre, sus armas. Se quitan cartucheras y correajes, y los entregan, los tambores entregan sus cajas, los pífanos sus instrumentos, y el abanderado la real insignia que simboliza 300 años de dominación. Así despojados, esos hombres se dirían desnudos, visibles en sus rostros las pasiones que los dominan, humillación, rabia, bochorno. Han perdido todo rigor marcial, se alejan confusamente, esforzándose por reprimir unas lágrimas que, pese a todo, corren por muchas mejillas. Para abreviar el acto y la humillación, permito que los restantes batallones, luego de formar en batalla, abran filas y depongan sus armas en tierra todos al mismo tiempo, dejando encima de ellas cartuchera y correajes, pertrechos y municiones. Solo los estandartes y banderas son entregados en mano. Pronto yacen fusiles, espadas, carabinas, cañones, cajas, juegos de armas. La caballería echa pie a tierra para desarmarse, los artilleros abandonan sus piezas, los abanderados ceden sus divisas. Desde los oficiales de mayor rango hasta los últimos soldados, nadie se exime de esta tremenda operación. Tristán se adelanta para entregarme su espada, pero yo, sintiendo la garganta hecha un nudo por la confusa emoción que me domina al ver a mi viejo amigo de juventud, me anticipo y lo dispenso de ese horrible deber. Por un momento, ambos nos contemplamos sin hablar, por un momento olvidamos la gravedad de nuestros cargos y de la ceremonia, creemos vernos tal como fuimos 20 años antes, cuando ni siquiera sospechábamos nuestros destinos. A la vista de todos, en presencia de triunfadores y derrotados, Tristán y yo nos abrazamos afectuosamente. Nunca olvidaré aquella mañana lluviosa y gris, en que los enemigos de la libertad depusieron ante nosotros sus instrumentos de opresión. Dios se apiade de las humanas miserias, sean ellas de quien fueren. Él ha enviado para todos similares sufrimientos e idéntica promesa de bienaventuranza. Al conceder la capitulación me expuse a toda suerte de críticas, tachas y censuras. No ignoraba que así sería. Mis enemigos personales aprovecharían ese acto para morder mi reputación. ¿Por qué Belgrano?, preguntarían los perpetuos sagaces, y los estrategas de gabinete malograba la victoria, otorgando a los vencidos un camino de salvación. ¿Por qué, habiendo sus hombres arrasado a los realistas, dilapidaba sus esfuerzos? ¿Por qué no había exigido la rendición incondicional, y en caso de negativa, tomado por asalto la plaza, en operaciones que seguramente se hubieran visto coronadas por el triunfo? En los días siguientes, rodeado mi nombre de una aureola fulgurante, convertido en héroe, vería crecer esa sorda inquina, ese recelo no siempre dictado por nobles motivos, esa desaprobación alimentada, preciso es decirlo, por la envidia o la torpe rivalidad. Siempre se divierten los que están lejos de las balas y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infelices heridos. También son estos los más a propósito para criticar las determinaciones de los jefes, pero por fortuna daban conmigo, que me reía de todo y hacía lo que me dictaba la razón,
la justicia y la prudencia, sin buscar gloria sino la unión de los americanos. Tengo que repetir que, en su mayor parte, esos soldados realistas no eran sino pobres gentes, que por ignorancia o estupidez defendían la causa de sus opresores. El ejército de Tristán estaba formado por nativos de los mismos pueblos que nos proponíamos libertar. Podía ser insensible a sus padecimientos. Por lo demás, al conceder la capitulación yo no había tenido noción exacta de la postración del enemigo. Entonces creí, como todos, que Tristán podía aún ofrecer una resistencia vigorosa, lo que, traducido en términos no militares, sino humanos, significaba mayores muertes, nuevas agonías, como si no bastasen los cadáveres esparcidos en el campo de batalla, la sangre todavía húmeda, el luto y congoja de las horas precedentes. ¿O acaso los fueros de la humanidad debían ceder siempre ante los de la guerra? Al presentarse el coronel Laera tuve, además, una inspiración política que terminó de decidirme. En el Paraguay, derrotado, había conseguido inocular el espíritu revolucionario en mis propios vencedores, convirtiendo el fracaso militar en éxito político. ¿Por qué no, ahora, que la fortuna nos favorecía, valerme de un acto de magnanimidad para obtener lo que tal vez nunca lograría la fuerza de las armas? ¿Por qué no demostrar en un solo golpe maestro la falacia de la leyenda negra tejida por Goyeneche alrededor de nosotros? Así, los reacios, los escépticos, los indecisos, verían que la revolución estaba guiada por otros móviles muy alejados de la barbarie que se le achacaba. Porque, en suma, no atar a los vencidos con los poderosos lazos de la gratitud. Perdonadas sus vidas, ellos mismos serían ejemplos ambulantes de la grandeza de sus vencedores. ¿Acaso muchos concluyeran abrazando la causa americana, y de no, vueltos a sus lugares de origen, serían agentes de propaganda involuntarios, difundiendo por América la noticia de esa gran batalla? Contribuirían así, tal vez sin saberlo, a despertar las simpatías dormidas, harían visible el contraste entre el ejército de la libertad, que unía la generosidad a la eficacia, y el ejército de la opresión, que levantaba horcas y sometía a suplicio a sus víctimas. Bella, candorosa idea. Nada evidenciaría con mayor nitidez la diferencia entre nosotros y el infame Goyeneche, quien, en similares circunstancias había aplastado a sus vencidos, asesinado a los cabecillas y guarnecido de horcas los caminos de Cochabamba. Los soldados enemigos podían sernos más útiles vivos y libres que muertos o prisioneros. Así era como había accedido a la propuesta del jefe vencido. Tras una serie de negociaciones, arreglé con Tristán, la tarde del 20, los términos definitivos de su capitulación. El ejército realista saldría al día siguiente de la plaza, como lo hizo, con todos los honores, a entregar las armas. Su general, oficiales y soldados jurarían no volver a tomarlas contra las Provincias Unidas, quedando en libertad de regresar a sus lugares de origen. Cochabamba, Potosí, Charcas y La Paz se reconocían como pertenecientes al Río de la Plata a los efectos de dicho juramento. Se nos restituiría asimismo los prisioneros que hubiese en los territorios a desocupar y se promovería el canje de todos los tomados desde la acción del desaguadero. No se molestaría a nadie por sus opiniones o acciones anteriores, los caudales públicos quedarían a nuestra disposición, la guarnición de Jujuy podría retirarse libremente y con sus armas, salvo el compromiso de no causar daño alguno mientras lo hacía. Una razón práctica adicional me había convencido de liberar a la totalidad de las tropas y no solo a los jefes. Sumando ellas un número equivalente a las mías, me resultaba imposible mantenerlas en cautiverio. Únicamente quedarían prisioneros los tomados en batalla. Fue en cumplimiento de esa capitulación que en la mañana del 21 de febrero el ejército realista entregó sus armas como he descrito. General, oficiales y soldados prestaron luego el juramento acordado. Nosotros habíamos perdido en la acción 103 muertos, 433 heridos y 42 contusos. Los realistas lo habían perdido todo, no salvándose uno solo de sus hombres, ni un fusil, ni una caja de cartuchos. Como trofeos de guerra, podíamos exhibir 3 banderas, 17 jefes y oficiales prisioneros en batalla, 481 muertos y 2.776 rendidos, vale decir, los 3.398 individuos que formaban el ejército de Tristán, incluyendo a este último. A ello cabía añadir las 10 piezas de artillería, 2.188 fusiles, 200 espadas, pistolas, carabinas, el parque y maestranza. No sé si en toda la guerra revolucionaria hubo un triunfo más completo.
Al tiempo que las tropas realistas salían de la plaza, algunos cuerpos patriotas iban entrando en ella. Por un lado salían los derrotados, por otro entraban los vencedores, aquellos cabizbajos, la vista en el suelo y los hombros cargados, estos, orgullosos y marciales. El contraste era tan expresivo como el que se desarrollaba en las afueras de la ciudad. La plaza cambiaba de dueño, la revolución tomaba Salta. ¿Qué vecino olvidaría nunca la imagen de esos hombres que cedían las fortificaciones y se retiraban inermes, desconsolados, como si se hubiese escrito en sus frentes la palabra rendición? Durante la entrega de armas, un comandante realista olvidó ordenar a su batallón quitarse el correaje. Advertido de la negligencia, ya volvía sobre sus pasos cuando vio que sus soldados lo hacían espontáneamente. No se incomode usted, le dijo con retintín un alférez patriota, los suyos son buenos soldados que no necesitan órdenes de su jefe, y tras una pausa burlona añadió, pues para rendirse. El oficial realista enrojeció de ira, pero, conteniéndose, se limitó a responder con dignidad. Señor oficial, estos son percances de la guerra, de que Udin y nadie está libre. Cuando, ya entregadas las armas, los realistas volvían en desorden a sus cuarteles, una mujer del público se adelantó y, haciendo frente a un oficial, le cruzó la cara de un bofetón. Aturdido, el oficial reconoció en su agresora a una de las tantas mujeres salteñas que durante la ocupación de la ciudad fueran bárbaramente azotadas, por descubrirse la correspondencia secreta que remitían a Tucumán, con informes para mí. El oficial se había encargado de su castigo. Perplejo él, furibunda ella, se miraron durante un momento, hasta que la mujer le volvió la espalda con desdén. Con excepción de estos dos incidentes, únicos de que tuve noticia, todo fue grave, silencioso, aún sublime. Nadie más cometió la vulgaridad de burlarse del enemigo infortunado. Los muertos de ambos ejércitos fueron enterrados en una gran fosa abierta en medio del campo de castañares. Una sencilla cruz de madera señaló la tumba colectiva, con breves palabras. Aquí yacen los vencedores y vencidos del 20 de febrero de 1813. Ese piadoso acto dio fin a la jornada de Salta. Yo había obtenido el mayor triunfo de las armas revolucionarias, sin dejar de reivindicar, en el delirio de la guerra, los olvidados fueros de la humanidad. Por la tarde, ambos bandos tuvieron ocasión de conocerse, en tabernas y fogones los soldados, en muchas casas de familia los oficiales. El día anterior habían luchado a muerte, pero ahora confraternizaban, comían juntos o entonaban a coro las sencillas canciones del soldado. La comunión del peligro había creado entre todos un sentimiento cordial, de la misma manera que dos rivales, al final de una gresca callejera, olvidan su odio mortal de minutos antes y se abrazan como entrañables amigos. Los realistas pudieron comprobar que sus vencedores no eran diferentes de ellos, que no estaban sus almas deformadas por una atroz perversión, por la barbarie o la herejía, sino que eran gentes comunes, creyentes muchos de ellos, como lo indicaban los escapularios que portaban con orgullo. Más eficazmente que cualquier propaganda, el conocimiento personal contribuyó a destruir la leyenda negra, que hasta entonces creyeran los realistas a pie juntillas. Hablaban los nuestros de la nación americana, de la libertad, de la fraternidad que debía unir a los nativos frente a la opresión europea, como hombres convencidos de la justicia de su causa, todo ello sin jactancias ni soberbia, mientras reían, bebían, hacían bromas o entonaban coplas picarescas al compás de la guitarra. Desde esa tarde, muchos de los vencidos vieron abrirse ante ellos un extraño horizonte, tímida, secretamente comenzaron a dudar si nosotros, sus enemigos, no tendríamos, después de todo, la razón. Unos y otros éramos americanos, padecíamos iguales miserias y abrigábamos esperanzas semejantes. No sería posible, entonces, como pregonaban los nuestros, constituir una nueva nacionalidad, independiente, sin monarcas ni mandamases, sin terratenientes todopoderosos, sin esclavitud, torturas, guerras, castas privilegiadas o gobernantes despóticos. ¿Quién podía continuar asegurando que toda esa lucha no había sido un tremendo error, que su patria seguía siendo España, y traidores los insurgentes? Tristán vio con alarma propagarse en su ejército las ideas revolucionarias, y quiso prevenir el peligro haciendo salir a sus hombres de la ciudad con la mayor premura. A partir del día siguiente, los capitulados comenzaron a marchar. En 3 días no quedaba en Salta un solo realista, fuera de los heridos y del propio Tristán, que se retiró el último algún tiempo después. El Dios de los ejércitos nos había echado su bendición,
la causa de nuestra libertad estaba asegurada a esfuerzos de mis bravos compañeros de armas. Era mi deber y satisfacción comunicarlo así al gobierno, y sin demora libré el parte del triunfo, remitiendo a Buenos Aires, como trofeos, las banderas tomadas al enemigo, con solo el encargo de que se me devolviese una de ellas para ponerla al pie de la capitana generala del ejército, Nuestra Señora de las Mercedes del Tucumán. En Buenos Aires, la noticia provocó un auténtico delirio, mi nombre fue objeto de admiración frenética, y se me proclamó héroe nacional. Después de Tucumán, todas las miradas se habían fijado en este ejército, por ver si yo consolidaba aquellas glorias o las perdía, pero ahora, reafirmada mi fortuna en Salta, pasaba a envolverme un respeto nunca conocido. Fue entonces el punto más alto de mi prestigio, pero, con el mismo vértigo que éste se generalizaba en el pueblo, en otras esferas iba extendiéndose una sorda inquina. Cuídese quien alcanza celebridad en el poder, pues siempre encontrará en torno suyo envidia, celos y temor. Tarde o temprano toda fama cae, y, como dice el poeta, el esforzado guerrero vencedor de 1000 lides, derrotado una vez, es suprimido del libro de la gloria, los rivales despechados, los agraviados por su anterior fortuna, saldrán entonces de las tinieblas para abalanzarse sobre sus despojos. Pero todavía brillaba alta mi estrella, los pormenores del gran triunfo obtenido, el alejamiento del peligro, lo rotundo del desastre realista, contribuían a sostener mi inmerecida luz, y una multitud se volcaba a la Plaza Mayor de Buenos Aires para presenciar el paseo de las banderas tomadas al enemigo. Todas las autoridades del Estado estuvieron presentes en aquella ceremonia, las banderas fueron llevadas al salón de sesiones de la Asamblea General Constituyente, y presentadas abatidas ante el cuerpo soberano, pues era un deber del pueblo de Buenos Aires, dijo el gobernador intendente, consagrar a la augusta Asamblea las banderas tomadas a los liberticidas. El presidente de la Asamblea se puso de pie con gravedad. Estas banderas que presentáis a la Asamblea General Constituyente de los Pueblos Libres de las Provincias Unidas del Río de la Plata, replicó, son una señal evidente de la completa victoria que han obtenido las armas de la patria, arrancándolas a manos de los enemigos de América, bajo la conducta de vuestro hijo, el general Belgrano. Congratulaos de tener un hijo que hace un ornamento al suelo en que nació. Mucho me emocionaron tales palabras cuando llegaron a mi conocimiento. Pero la gratitud pública no se limitó a declamaciones. Los más altos organismos del Estado parecían competir decretando honores, premios, distintivos, como si nadie quisiera ser tachado de tibio en los festejos. A principios de marzo la Asamblea declaró que era su deber honrar el mérito más bien para excitar la emulación de las almas grandes que para recompensar la virtud, que es el premio de sí misma, y, en consecuencia, dio a los vencedores de Salta el título de beneméritos en alto grado. Al día siguiente el diputado Castro Barros presentó moción para que se erigiera un monumento duradero a la victoria. 2 días después se resolvió ofrecerme un sable con guarnición de oro, inscripta en su hoja la leyenda la Asamblea Constituyente al benemérito general Belgrano. Al mismo tiempo, se dispuso hacerme donación de 40.000 pesos en fincas del Estado. A fines de ese mismo mes el Poder Ejecutivo, no deseando quedar ausente, concedió a los oficiales escudos de oro, de plata a los sargentos y de paño a los soldados, con la inscripción La Patria a los vencedores de Salta, orlada en palma y laurel. Tales reconocimientos no impedían que se desatara en la penumbra de los pasillos oficiales y en las reuniones reservadas de ciertos personajes un persistente rumor de censura por la capitulación, aunque nadie se atreviera todavía a expresar sus críticas en voz alta. Tardaron algún tiempo las noticias de Buenos Aires, e ignorante yo de lo acaecido en la capital, perseveraba en ilusionarme con acabar el conflicto por vías pacíficas. Diré nunca bastante lo harto que estaba de guerras. Deteriorada mi salud, empezaba a dominarme, como después de Tucumán, una invencible abulia. Con frecuencia conversé con Tristán antes de su partida. Recuerdo claramente una de aquellas conversaciones. Había asistido con varios oficiales al Te Deum celebrado en la catedral, en acción de gracias por la victoria, pero sin prestar mayor atención a la misa, otros pensamientos me ocupaban. Cuando terminó la función, salí presurosamente, seguido de los oficiales. Ciertas palabras de Tristán me rondaban con insistencia, y al pasar frente a la casa donde se alojaba, entré sin llamar. Algunos oficiales, no queriendo dejarme solo, entraron detrás mío. Como no me hiciera anunciar, la sala estaba desierta. Sin detenerme, pasé al escritorio de Tristán, donde lo encontré ocupado en sus papeles. Me miró con asombro.
Dispensa, dije, me he sentido indispuesto al salir de la catedral. Tristán se puso de pie y llamó a su mayordomo. Haga traer al general una taza de caldo y una botella de buen vino, ordenó. Y viendo a mis oficiales en la sala de espera, confusos y sin saber qué sucedía, me hizo una seña. Señores, les dije, no se preocupen por mí, me quedaré aquí unos momentos, no me siento bien. Los oficiales asintieron y se retiraron. Tristán me invitó a tomar asiento mientras aguardaba el caldo y el vino. Hubo un breve silencio. Bien, dije al cabo. Creo que después de todo no me siento tan mal. Me pasa frecuentemente sufrir desvanecimientos, pero enseguida me repongo. La vida militar no es para mí. Desde Tucumán, replicó Tristán con suave sonrisa, tampoco parece ser para mí. Adiviné en las palabras de mi interlocutor una amargura que a duras penas disfrazaba el tono burlón con que las había pronunciado. Son lances inevitables, dije. Bien conozco yo el sabor de esos tragos, por 2 veces los he apurado en el Paraguay. En el rostro de mi viejo compañero de juventud se dibujó una mueca de pesadumbre. Yo, queriendo abandonar aquel tópico penoso, abordé sin más preámbulos el motivo principal de mi visita, cuál era el de continuar una conversación anterior. Dije a Tristán que había estado pensando largamente, revolviendo una vez y otra las circunstancias, y no dejaba de deplorar el que no se pudiera llegar a un entendimiento, siendo tan pequeñas las razones que al parecer lo impedían, pues debe saberse que Tristán me había asegurado que su primo alentaba deseos de conciliación. Nuestro ejército, replicó Tristán, recobrando bruscamente el acento presuntuoso que lo caracterizaba, está poseído de un espíritu americano. Sería impensable que llegara nunca a su jefatura un general español. Y en cuanto a mi primo, no estaría tan lejos de un entendimiento si no tuviera sobre sí el ojo vigilante de Lima. Sería inocente creer que pueda celebrar acuerdo alguno sin contar, cuando menos, con ciertas seguridades frente a sus superiores. Por mi parte, ¿crees que no alcanzo la imposibilidad de mantener indefinidamente nuestra negativa a reconocer la situación de Buenos Aires? Veo difundirse el espíritu de la rebelión, conozco la justicia de algunos de sus reclamos, y aunque no comparta sus métodos, me persuado cada día más de la necesidad de, digamos, contemporizar con la época. También mi primo sabe que no es posible sostenerse solo por las armas, pero ¿cómo puede él hacer algo, si carga sobre los hombros la perpetua amenaza de vuestra invasión, y debe demostrar a Lima constantemente su lealtad? Bien, observé, pero no veo que lleguemos a parte alguna. Tristán resopló. No me extrañaría que recibas noticias de mi primo en pocos días. ¿Qué clase de noticias? Un armisticio. Y debo aceptar un armisticio, siendo vencedor, sobre la base de vagas sugestiones. Lo que deberías interrogarte es si vosotros podéis atacar, si estáis en condiciones de iniciar operaciones en el Alto Perú. ¿No crees que un respiro, nada costoso para ti, que concedas a mi primo, favorecería el afianzamiento de lo que podríamos llamar el espíritu contemporizador? ¿Sobre qué fundamentos puede mi primo influir en Lima, si vuestro ejército avanza en el Alto Perú? Sobre el de la prudencia y el temor, repliqué. No he visto en esta guerra que Lima esté dispuesta a conceder nada si no la fuerzan las circunstancias. Entró el mayordomo con el caldo y el vino, y ambos callamos. Me llevé una mano a la frente y la noté ligeramente calenturienta. No hallaba motivos racionales para atribuir a las sugestiones de Tristán otro carácter que el que tenían. Podía creer que Goyeneche deseara la paz, cuando ya había dado sobradas muestras de su mala fe. Podía dar crédito a las afirmaciones de mi viejo amigo acerca del espíritu americano, con las que parecía querer alimentar mis esperanzas de una eventual fraternización con las tropas de Buenos Aires. Toda mi vida he sido en muchos aspectos un hombre candoroso, y como nunca tuve inclinación al doblez, me resultaba difícil concebirlo en los otros. Si alguien me hubiese dicho que mientras Tristán departía conmigo en esos términos, uno de los capitulados llevaba a Goyeneche un mensaje secreto suyo, yo no lo habría creído. Y sin embargo, según llegó a saberse más tarde, Tristán advertía a su primo, en una esquela escrita en francés, sobre los peligros de la situación, y le recomendaba poner a salvo su persona retirándose por lo menos hasta Oruro, en prevención a cualquier movimiento ofensivo nuestro. Para darle tiempo, Tristán procuraría distraerme con falsas promesas. ¿Qué pasaba mientras tanto con Goyeneche? Este expeditivo y duro jefe, que no dudaba jamás cuando de castigar a los pueblos se trataba, sufrió una conmoción al saber la derrota de su primo en Salta. No quiso creer las primeras noticias,
y precisó varias confirmaciones antes de aceptarlas como un hecho. Fiado de los informes previos y de lo que decía la lógica militar, ni en sus peores pesadillas había imaginado tamaño descalabro. El desastre de Salta era mucho más grave que el de Tucumán, no solo por lo completo de las pérdidas, sino también porque quedábamos ahora nosotros en posición de invadir. El Alto Perú se hallaba expuesto, la causa real peligraba, y la situación personal de Goyeneche sufría una mengua severísima. Como general en jefe, era el primer responsable ante Lima, él había designado a Tristán con omnímodas facultades al frente de las fuerzas invasoras, y lo había mantenido en ese puesto tras el fracaso de Tucumán. Incluso había prestado su aquiescencia a la resolución de Tristán de permanecer en Salta, desechando el plan más prudente del virrey Abascal, de una retirada estratégica. Ahora Abascal tendría sobrados títulos para imputarle culpas y no desaprovecharía la oportunidad. Las relaciones entre Lima y la jefatura militar del Alto Perú se hicieron insoportablemente tensas. El terror y la angustia habrán reemplazado al estupor tan pronto como Goyeneche leyó el mensaje secreto de su primo. Digo esto por la actitud destemplada que tuvo a partir de entonces. Goyeneche se había supuesto invencible, haciendo demostraciones de fuerza y crueldad como pocas volverían a verse en la guerra revolucionaria. Mientras la relación de fuerzas estuvo de su lado, nadie fue más aguerrido y terrible, despiadado con sus vencidos, fanático en sus odios, inhumano en sus métodos. Jamás había respetado las reglas elementales del derecho de gentes, con excepción de los prisioneros tomados a quienes se abstuvo de maltratar por temor a represalias, ya que los patriotas también le habíamos hecho prisioneros. Ahora, sin embargo, demostraría un repentino terror que redujo todo su mérito a lo que era, pues este consistía nada más que en crueldad y falta de escrúpulos. No obstante que contaba aún con 3.000 infantes, 1.000 caballos y 300 artilleros, así como armas para 500 hombres más, fuerzas sobradas para detener a mis tropas, Goyeneche perdió la cabeza. Convocó a una urgente junta de guerra, y exhibiendo el mensaje de su primo, anunció su determinación de replegarse sin pérdida de momento. En vano sus oficiales le recordaron que Salta, donde permanecíamos los patriotas, distaba 150 leguas, y que su frente se hallaba cubierto por 2 fuertes divisiones. Era tal su pánico que puso en ejecución la retirada en 48 horas, inutilizando considerable cantidad de municiones por falta de acémilas, quemando vestuarios, pertrechos y tiendas de campaña, y liberando a más de 100 prisioneros. Ordenó que todas sus fuerzas se acantonaran en Oruro, con tal precipitación que perdió parte de sus cabalgaduras en el camino. Y deponiendo su proverbial intransigencia, se aprestó a dirigirme una propuesta de armisticio, según me anticipara su primo, para retrasar mi marcha a toda costa, ofreciéndome un acuerdo fraternal. Goyeneche empezó a ver en aquel escenario solo la ocasión de futuros trabajos y penalidades. Presionado desde Lima, temeroso de perder su gloria, sus riquezas y acaso también su vida, desde ese instante, creo yo, no pensó sino en alejarse del mando. Soñaría con disfrutar en España de la inmensa fortuna adquirida en América, y sobre todo, no querría volver a oír de patriotas, de sublevaciones que ya veía retoñar, y del peligro que correría su cabeza si llegaba a caer en manos de sus antiguas víctimas. Después de una acción, tanto el que gana como el que pierde se il descalabrado. Así me sucedía a mí, que todo había de recomponerlo para ponerme en estado de seguir mis marchas. Era la época de las aguas, hallándose crecidos los ríos, a más de 1000 otras causas que me impedían volar, como deseaba, para aprovecharme del terror de los realistas. Los días pasaban sin que usufructuara el impacto del triunfo, y en Buenos Aires volvían a temer que yo dilatase mis movimientos. Pero eran numerosos mis obstáculos. Había conatos de rebelión en algunos oficiales, que, como Dorrego, estaban descontentos por la capitulación. La falta de dinero era acuciante, y solo por un milagro continuado de la providencia los soldados subsistían con miserables 4 pesos por toda paga, con 5 los cabos y con 6 los sargentos. Sin embargo, no dejaba el gobierno de tener razón en sus inquietudes. Si se perdía tiempo, Lima enviaría refuerzos, el entusiasmo popular se entibiaría, y los frutos de Salta se verían malogrados. La escasez de medios, me decían, debía suplirse con el empuje moral de la victoria. Para colmo de males, el chucho o fiebre intermitente había vuelto a instalarse en las tropas, consecuencia de tantas privaciones, intemperies, malas comidas y descanso insuficiente. Yo calculaba necesitar 4000 hombres,
con la idea de que un ejército poderoso intimidaría a tal punto al enemigo, que tal vez pudiera alcanzar mis objetivos sin prolongar la guerra. Era preciso trabajar con ahínco, para volver al orden en que estábamos cuando atacamos y aumentar una fuerza que por sí impusiera el respeto necesario con que evitar la efusión de sangre. Este último pensamiento se había vuelto obsesivo en mí. La capitulación me había persuadido de que la energía debe siempre moderarse por la clemencia, de nada valen los ejércitos más poderosos si la fuerza no va guiada por principios. Allí estaba Goyeneche en el Alto Perú, aplastando una tras otra las sublevaciones, y viéndolas renacer a la primera oportunidad. El triunfo de Salta había despertado otra vez los ímpetus revolucionarios, Potosí y Chuquisaca querían ya sublevarse, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra nos llamaban en su auxilio, y las muertes, cepos, azotes y horcas prodigados en defensa del rey, no habían hecho más firme su causa en aquellas regiones, sino solo más odiosa. La guerra era una necesidad, pero una necesidad horrible, de la que nadie que estuviese cuerdo podía disfrutar. ¿Por qué descartaría yo tan pronto la posibilidad de un acuerdo? ¿Acaso el ejército de Goyeneche no estaba compuesto de americanos? No me había dicho Tristán que lo poseía un espíritu americano. Abonando mis esperanzas, allá iban los capitulados, testimonios vivos de esa gran victoria y la generosidad del triunfador. Si alguna cosa no entendí entonces, ni entendería más tarde, fue el creciente rechazo a la capitulación que se insinuaba en el gobierno y fuera de él, las críticas se tornaban abiertas, y hasta mi cautela actual comenzaban los insidiosos a atribuirla a cobardía. Abundante pasto habían hallado mis detractores, ya que no en la batalla, sí en los términos del cese del fuego. ¿Quién creyera? Cada día me llegaba, con la firma de personajes o de simples particulares, una carta por la capitulación, y porque no había hecho degollar a todos. Esto me sorprendía tanto más cuanto que yo estaba viendo palpablemente los efectos benéficos de la capitulación. Es curioso que ésta haya suscitado más reproches entre los críticos militares, sedientos siempre de sangre, que cualquiera de mis derrotas. Y es asimismo extraño que el acto de que menos me arrepiento en toda mi carrera, sea objeto de las más asiduas censuras, pues hasta el día de hoy encuentro quien me dice que la victoria de Salta fue grande, pero grande también mi torpeza al malograrla. La capitulación de Salta no solo no representó el gravísimo error que pretenden los míopes, sino que fue uno de los mayores aciertos. Nada produjo tan honda impresión en los pueblos. Los capitulados, tal como preví, resultaron verdaderos heraldos de la revolución en el Alto Perú, difundiendo el brillo del ejército porteño, la falsedad de su supuesto vandalismo, el buen concepto de su general, y las ideas de independencia y libertad vislumbradas al contacto con sus antiguos enemigos. Goyeneche comprendió que la peste de la revolución venía con los juramentados. Para evitar que tomaran contacto con sus tropas, ordenó que se detuvieran antes de llegar a Oruro, en un pueblito llamado Sepulturas, a donde el propio Goyeneche se presentó con todo su estado mayor a exhortarlos y tantear su espíritu. Les explicó que el juramento no los ligaba, por haber sido prestado en obsequio de gentes rebeldes a su rey y excomulgadas por el Papa Pío XII, así acababan de decretarlo el obispo de La Paz y el arzobispo de Charcas, y todos los curas del Alto Perú, aliados sempiternos de la tiranía. La Iglesia santificaba el perjurio, y llevaba su celo a liberar a los sacerdotes del secreto de confesión, para que, descubriendo a un insurgente, pudieran denunciarlo a las autoridades. Pero ni la bendición del perjurio ni las rabiosas exhortaciones de Goyeneche fueron bastantes. Aquellos hombres habían jurado no tomar las armas contra Buenos Aires, y eran conscientes de que a ese juramento y a nuestra magnanimidad debían sus vidas. De casi 3.000, solo 7 oficiales y unos 300 individuos de tropa se avinieron a quebrantar el juramento, con ellos formó Goyeneche el Batallón de la Muerte, que a partir de entonces vistió sus fúnebres atributos, y cuyos integrantes no ignoraban que, de caer en manos de los patriotas, pagarían el perjurio con la vida. El resto de los juramentados se negaron a tomar las armas, siguiendo su ruta a La Paz, Puno, Cuzco y Arequipa, en donde, diseminados, contribuyeron a encender el amor a la libertad, promoviendo conferencias secretas, ensalzando a sus vencedores y dando a la revolución un crédito imprevisible. El propio ejército de Goyeneche quedó inficionado pese a todas las precauciones. Entre los juramentados que pudieron llegar a Oruro y tratar con sus antiguos compañeros, algunos hubo que organizaron juntas clandestinas para difundir nuestras ideas en el seno mismo del ejército colonial. El efecto fue catastrófico. En los meses de marzo,
abril y mayo de 1813, las fuerzas de Goyeneche sufrieron la mayor deserción nunca registrada en ellas, más de 1000 hombres abandonaron las armas. Apercibidos del peligro, los jefes se desembarazaron como pudieron de aquellos elementos de discordia, oposición o seducción, enviándolos a sus hogares con cualquier pretexto. Pero la infección ya había arraigado. Y, sin embargo, este extraordinario logro mío, que no me canso de defender, pasó inadvertido a mis contemporáneos, siendo tachada la capitulación de necedad, blandura o candor infantil. Se pretendieron demostradas tales tachas porque 300 hombres aceptaron romper su palabra, y se pasó por alto a los 2500 restantes, cuya secreta y disolvente acción hubo de provocar más daño al enemigo que cualquier bárbara masacre. Se enardece mi sangre al tocar este tema, pues mucho fue el disgusto ocasionado por la incomprensión. Yo confío que la posteridad juzgará de modo bien distinto la capitulación de Salta, y cuando los efectos de la educación hagan que se tenga en más alta estima la vida que la muerte, y el perdón que la venganza, se me recordará, no por mis escasos talentos militares ni por las victorias que el azar me deparó, sino por haber sido en estas tierras el único general victorioso que demostró compasión hacia sus vencidos. Ya iba siendo tiempo de que el ejército patriota pasara a ocupar efectivamente el territorio ganado con tanto sacrificio. A fines de marzo salimos de Salta y llegamos a Jujuy, la vieja población desde la que un año atrás habíamos iniciado una memorable retirada. Ahora volvíamos triunfadores y optimistas. Fui al cabildo para escribir de puño y letra al pie de la primer acta del libro capitular. Aquí concluyó el cabildo establecido por la tiranía, que fue repulsada, arrojada, aniquilada y destruida con la célebre victoria que obtuvieron las armas de la patria el 20 de febrero de 1813, siendo el primer soldado de ellas Manuel Belgrano. En esas palabras advierto hoy mi total confianza en lo irreversible de la victoria. Poco después recibí la propuesta de armisticio de Goyeneche, que había tardado un mes en llegar a mis manos. ¿Cómo respondería? Por lo pronto, había varias cuestiones a considerar. Yo deseaba la paz, pero Goyeneche no podía ofrecerme seguridades, tanto por su conducta anterior cuanto por sus desavenencias con el virrey de Lima, cuya conformidad a todo tratado sería muy difícil de obtener. En efecto, el virrey había ya desautorizado oficialmente la capitulación de Salta, negándose a confirmarla. En esto obraba siguiendo precedentes, para los realistas no había armisticio o tratado inviolable, aunque lo hubieran obtenido implorando. El virrey se sabía con elementos suficientes para resistir. Había perdido la confianza en Goyeneche y ansiaba librarse de él, si aún no lo había relevado era solo por temor a la reacción de las tropas. Era evidente además, hasta para alguien tan confiado como yo, que el principal interés del general enemigo, al escribirme, consistía en demorar la invasión. Todo esto hacía aconsejable arrojar su propuesta a un cesto. Pero, por otro lado, no me atrevía a cerrar las puertas a la negociación. Goyeneche todavía estaba en condiciones de causar muchos males en las provincias bajo su dominio, antes de que nos fuera dado socorrerlas, y las diferencias entre el jefe militar y el jefe político de los realistas podían ser aprovechadas en nuestro beneficio. Debía existir una manera de mantener la voluntad negociadora sin entorpecer el avance. ¿Cómo, pues, responder a la triple exigencia de negociar, no demorarnos e impedir al enemigo la realización de atentados en las poblaciones? Escribía Goyeneche que daría la mejor prueba de sus sentimientos conviniendo en que el armisticio fuera por 40 días, bajo el seguro de que mis tropas no pasarían de las provincias chicas para adelante, entre tanto, cambiaríamos emisarios para dar a la paz un cimiento duradero. Pero a renglón seguido aclaraba yo que no podía detener ni detendría las marchas de mi ejército hasta el término indicado, por no ser conforme al honor de mis armas el hacerlo en el territorio evacuado por su ejército, y ser muy conveniente aún para la tranquilidad de esas provincias. Se trataba de una astucia. El estado de mis tropas y las distancias a recorrer, no permitían pasar en 40 días del límite que fijaba, aunque no hubiese armisticio de por medio. La posibilidad de tratativas pacíficas quedaba abierta, y ataba al mismo tiempo a Goyeneche, comprometiéndolo a no causar daños. Incluí como condición para el armisticio, precisamente, que el jefe realista se abstuviera de todo atentado, así como de tocar los caudales pertenecientes al Estado. Acompañaba esta respuesta de una proclama a los pueblos, a los que pedía reprimieran sus impulsos, anunciándoles la pronta llegada de mi ejército para realizar la unión y la paz. Sin embargo, de mis plausibles motivos, al informar a Buenos Aires volví a encontrar un general rechazo,
que nuevamente me sorprendió. Yo no terminaba de percatarme que si el gobierno miraba mi actitud con desconfianza, ello era consecuencia de la mala impresión causada por la capitulación de Salta. Pero no todo era disgustos. Concluyendo marzo, tuve la gratificación de recibir el oficio en que las autoridades me comunicaban los premios y honores decretados. Fuera necio y soberbio decir que no los precisaba. El fervor popular y la actitud deferente de los poderes eran compensaciones más que oportunas a tanta solitaria adversidad. Era tiempo de gozar del reconocimiento, que me llegaba al cabo, a falta de otros auxilios más indispensables. Cuando un hombre se ha tensado al límite de su capacidad en pos de un objetivo, las cuerdas morales terminan por aflojarse, sobreviene el abatimiento y el deseo de fuga. Ese era mi caso. En perpetua contradicción entre mi energía precisada de obrar y mi cansancio ávido de sosiego, apelaba en ocasiones, como el buen fray Luis, a la quimera del huerto florido y la vida retirada, pero más como un ideal inalcanzable que como verdadera vocación. Y esa añoranza crecía precisamente en los momentos posteriores al triunfo, porque no le hubiera permitido el distraerme cuando las dificultades apremiaban. No era, pues, de extrañar que luego de Tucumán y de Salta repitiera a amigos, e incluso a miembros del gobierno, la esperanza de que me relevaran del mando, para poder vivir en paz. Obligado a echar los cimientos desde la nada, había tenido que postergar una y otra vez, como todos los de mi tiempo, los grandes ideales concebidos en mi juventud. La colonia, primeramente, nos había frustrado con su agobio, pero la revolución, sacándonos de la órbita natural de nuestras vidas, no nos había dado mejores ocasiones, al lanzarnos al pavor de las luchas militares. Ahora, inesperadamente, yo vine a encontrar, en la donación de la Asamblea, un singular medio de construir lo que hasta entonces me fuera imposible. Alguno pensará que, absorbido como estaba por la vida pública, y no teniendo otra fortuna que mis pospuestos emolumentos de general, los 40.000 pesos de la donación eran menos una liberalidad del gobierno que la justa retribución a mis servicios, con cuya suma podría asegurarme una vejez a salvo de la miseria y de los avatares políticos, pero me guiaba un más importante objeto cuando decidí no aceptar el premio para mí. No dejaba de valorar el honor que la soberana Asamblea me dispensaba. Pero mis servicios debían merecer el aprecio de la nación, solo en cuanto fueran efecto de mi virtud y fruto de mis cortos conocimientos dedicados al desempeño de mis deberes, y ni la virtud ni los talentos tienen precio, ni pueden compensarse sin degradarlos. Nada hay más despreciable para el verdadero patriota que el dinero o las riquezas, estas son un escollo de la virtud que no llega a despreciarlas, y, adjudicadas en premio, no solo son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que por general objeto de las acciones subrogue el bienestar particular al interés público, sino que también parecen dirigidas a lisonjear una pasión seguramente abominable en el agraciado. Por esas razones, no podía yo dejar de representar a la Asamblea que creía propio de mi honor y de los deseos que me inflamaban por la prosperidad de mi patria, el destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas de primeras letras, en que se enseñase a leer y escribir, la aritmética, la doctrina cristiana, los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad, hacia esta y hacia el gobierno que la rige, en 4 ciudades, Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, que carecían de un establecimiento tan esencial e interesante a la religión y el Estado, y aún de arbitrios para realizarlo. Solo me reservé el confeccionar el reglamento de dichas escuelas, así como corregirlo o reformarlo siempre que lo tuviera por conveniente. Se dirá que había soberbia en mis propósitos. Pero, si la revolución, a mi juicio, quería significar algo, era que las funciones públicas debían ejercerse en beneficio de los pueblos, y no de los funcionarios, pues no se trataba de honores y prebendas, sino de servicios, y criminal será siempre a los ojos de la nación quien así no lo entendiere. El gobierno aceptó el ofrecimiento. Y al tiempo que iniciaba mi campaña militar, fui elaborando en los ratos libres el reglamento de las escuelas, resumiendo ideas maduradas a lo largo de 20 años. Noche a noche perfeccioné sus artículos, que yo quería intachables y sabios a pesar de mi ignorancia. Las escuelas quedarían bajo la protección de los ayuntamientos, destinándose 10.000 pesos a cada una, de cuya renta se habrían de costear el sueldo del maestro y los útiles y libros para los niños pobres. Si hubiese un sobrante, sería para premios de estímulo. Debería darse tanta importancia a la enseñanza de las primeras letras como a la formación moral, religiosa y cívica de los alumnos.
El maestro gozaría de una dignidad acorde a sus importantes funciones, en las principales ceremonias tomaría asiento en el cuerpo del cabildo, reputándosele padre de la patria. Procuraría en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, consideración y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, despego del interés, desprecio de todo lo que diga a profusión y lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional, que les hiciera preferir el bien público al privado, y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Tales eran las máximas que yo aspiraba guiasen a los futuros ciudadanos, porque observaba en todas partes su falta, en pueblos dominados por la superstición, la ignorancia y la miseria moral. Asimismo, para consolidar las costumbres republicanas, en mis escuelas no se admitiría que nadie usase lujo, aunque sus padres pudieran y quisieran costearlo. En algunos puntos había yo cambiado mi manera de pensar. Tales cambios se debían sin duda a mis experiencias militares, y a la pérdida de algunas ilusiones acerca de los hombres. Yo había prohibido, como secretario del consulado, los castigos corporales a los alumnos, que yo mismo padeciera en mi niñez y tanto me horrorizaran. Pero el contacto con la anárquica realidad de las provincias interiores, las tendencias al desorden social que venía observando, las dificultades con que tropezaban mis intentos disciplinarios dentro del ejército, habían terminado por inspirarme un verdadero terror al caos, y comprendiendo que el premio de las virtudes, no acompañado del castigo de los vicios, es como una persona renga, que solo anda dificultosamente, admití en mi reglamento la aplicación de azotes, bien que solo en casos graves, no pudiendo superar de 12 cada vez, y lejos de la vista de los demás alumnos. Me detengo en esto porque muchos titulados liberales, que nunca cedieron un peso a los asuntos públicos, se apresuraron, como siempre, a criticarme. Pero no había mucho tiempo para dedicar a estas ensoñaciones. Ya Buenos Aires me había ordenado activar la marcha al Alto Perú, señalando la ciudad de Potosí como primer objetivo. Pero a cada paso surgían nuevos contratiempos. La terciana causaba estragos, yo mismo pasé cerca de 15 días de postración absoluta, presa de una terrible fiebre que hubo de privarme hasta del habla. El parque de artillería que debía venir desde Tucumán se demoraba, los recursos estaban agotados, asolado el camino y no había hacienda para mantener a las tropas, la ruta hasta Potosí era demasiado larga, y aunque yo conociera la importancia de la celeridad, también sabía que no era conveniente aventurar nada. ¿De qué servían mis facultades en unos países sin proporciones y sin los recursos necesarios, en que, si se necesitaba madera, era preciso ir a cortarla a los montes, donde no había transportes y faltaban infinitos renglones necesarios? Pese a todo, ya marchaba una división de vanguardia a Potosí, al mando de Díaz Vélez. Irritado por lo que creía un incumplimiento a sus órdenes, el gobierno me reprendió severamente, indicando que cuando los resultados están en contradicción con las medidas, no son las intenciones las que pueden salvar a los pueblos, siempre que yo no aprovechara la consternación moral producida por la victoria, se me dijo, los efectos serían contrarios a mis mejores sentimientos, era necesario que supliera la fuerza lo que había dejado de hacer la oportunidad. Herido por esta amonestación, hice presente al gobierno, una vez más, el estado de mis fuerzas. Venir la infantería sin calzado, la caballería sin frenos ni espuelas, la artillería con solo las cureñas precisas, y no haber repuestos ni de hombres ni de pertrechos, no era como para continuar las marchas, ni para sacar todo el provecho de la victoria. Advertí al gobierno que no había habido parálisis en los movimientos ni en nada de cuanto estuviese a mi cargo, ni mi genio me lo permitía, ni mi deseo de concluir cuanto antes con mi comisión, que me era sumamente odiosa, no había instante que no ansiara verme libre de ella. Es una injusticia, insistí, atribuirme el menor descuido, pues por más que redoblo mis esfuerzos, todo lo hallo lento, sin que lo pueda remediar sino con el tiempo. Me sería de la mayor satisfacción que viniese otro a vencer o allanar los obstáculos, con gusto serviría yo a sus órdenes con el fusil al hombro. Con esta réplica, el gobierno enmudeció. Se trabajaba con empeño, y ya las primeras tropas avanzaban por los desiertos caminos del Alto Perú. Comenzaba así, pese a todo, la segunda campaña revolucionaria en esas regiones. La anterior había sido un fracaso completo. Si yo también fracasaba, perdería lo ganado, y el peligro de una invasión volvería a cernirse sobre las provincias bajas. Si, en cambio,
tenía éxito, Lima quedaría cercada, el ejército revolucionario habría extendido su influencia, y mi nombre luciría el título de libertador. En posesión al fin de mi destino, habría yo alcanzado el sueño de mi juventud, ser el Washington de estos desventurados países. El Alto Perú custodiaba el gran misterio que nos reservaba la providencia. Aquellos cerros tristes y desnudos y aquellas deshabitadas planicies serían testigos de nuestra derrota o nuestra exaltación.